vieron que en el sacrificio, aparte de las ya 400.000 alegorías que se manda el ruso, cuando el ñato el profesor de arte encima, ¿no? Que empieza a levitar, la criada, que también levita, la familia levitan todo, se llama María. María ruega por nosotros. Está bien, yo soy católico, eso es una alegoría, ¿no? ¿Vieron Jade? No, bueno, Jade es una señora que practica, es una New Ager, que practica una serie de experimentos sexuales, hasta que se da cuenta que, bueno, aparte hay una cosa, intriga policial, política, todo eso. Y tenía la Jade, o sea, Linda Fiorentino, tenía esos collarcitos que usaban hace un tiempo, que era como un rosario sin cruz, pero se vendían en el 11. Entonces viene a casa, ¿no? Viene a la casa un día cuando se da cuenta que está medio revirada y busca a su criada chicana, que se llama María. ¿Dónde está María? Le habían cortado la cabeza. ¿Está? Es lo mismo, se supone que van a lo mismo, ¿no? La idea de la Virgen María, los María. ¿No? Pero otro te tiene que poner ruega por nosotros, levitación, de rodillas. El otro lo incorpora, ¿se entiende eso? Lo incorpora en una trama, en una primera historia, ¿sí? ¿Está? No hace una película parroquial, aunque sea una parroquia con la cual yo simpatice. ¿Está? ¿Se entiende esto? Esa sí es la diferencia. Eso es una alegoría. Eso es un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque el tipo está diciendo, sea ruso, haya ganado en Cannes, haya sufrido no sé qué, que usted tiene que entender esto exclusivamente de esta manera, no hay otra. Piense si un político, un policía, un banquero, contra eso se rebelan. Eso es una alegoría. Y eso es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Por eso Platón llama alegoría de la caverna a su imagen de la caverna, donde se nace como esclavos. ¿No? Pero precisamente la llama alegoría porque es un estado de esclavitud, es un cine donde nacemos esclavos, y si uno se libera y ve la luz del sol, y que trata de liberar a sus compañeros de prisión, lo tomarían por loco. Así que eso es una alegoría. Así que el cine es platónico, con la diferencia que somos, en la caverna de Griffith nacemos libres. Claro. Y la alegoría es un gran problema. No solo estético, tal vez, como de costumbre, lo estético nos sirve para aprender otras cosas. O sea que no es un mero me gustó, no me gustó. Es un problema fundamental del entendimiento, al menos el occidental. Y por más que no nos guste, somos occidentales. Tampoco el Oriente nos va a venir a salvar porque no. China no está lleno de budistas ni lectores del Tao Te Ching, como vemos. Y la India es el mayor consumidor de computadoras que existe. Así que cuando vemos que la decadencia nuestra, por ejemplo, de lo religioso y todo eso, nos parece muy grande, también la de los países orientales es enormemente grande. Pero el problema entonces de la alegoría, la diferencia entre símbolo y alegoría es eso. El símbolo en el caso de Jade, de Friedkin, es si uno quiere, pero antes nos presentó la criada que se llama María, no, es mexicana además. ¿Te entiendes? El otro nos obliga, esta es la Virgen María, que encima levita. Claro, esa sería la diferencia. La alegoría entonces es un manual de instrucciones fijo, ¿sí? Son abstracciones personificadas. Por ejemplo, la estatua de la libertad, la justicia, ¿no? Que está petrificada precisamente por hace tiempo que está petrificada, ¿no? ¿Ya? Es eso, es ciega y con una balanza. También el símbolo es abierto, ¿no? El símbolo, como decía Schopenhauer, es Tebas, ¿no? La ciudad de Tebas, que se supone que tenía 100 puertas, pero todas iban al mismo centro. Entonces ustedes entraban por la puerta 1, la puerta 15, la puerta 99, pero todos iban al mismo centro. Es así. Metáfora es una traslación. Una traslación. Por ejemplo, las patas de la mesa. Eso es una metáfora. No son patas, pero son tomado de lo animal a un objeto material de madera. ¿Está claro? ¿Sí? O el símil. Mi amor como una rosa roja. ¿Está claro? Eso es una metáfora. Metonimia es una contigüidad. El cine es muy metonímico. Es una contigüidad.
Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, como dice el Padre Nuestro. ¿Qué es el pan nuestro? Es el alimento. Entonces es la parte por el todo, el pan. Es cuando un poema, en vez de decir el barco, se dice la vela partió. La vela es parte del barco. Es la parte por el todo. ¿Está claro? Esas son las figuras básicas que no deben ser confundidas. Pero en el cine donde más se disputa, o lo que más se disputa, es la alegoría y el símbolo. ¿Está? El símbolo es libre. Son muchas cosas a lo largo de los años, por ejemplo, tratando, o explicando, analizando psicosis, o vértigo, o Cat People, o poemas de Montale, o episodios de ópera, con los propios alumnos. Y es también, íbamos encontrando más significados, ¿no? Que no contradecían a los anteriores, sino que se unían. En cambio, la alegoría es algo que rígidamente, pétreamente, por eso hablo del signo meduseo o meduseo, la medusa o gorgona, era un monstruo que nos petrificaba o petrificaba a todo aquel que la miraba. Pero Perseo, uno de los héroes griegos, agarró su escudo, lo pulió tanto, que la petrificó, la paralizó. Hizo que su mirada pétrea se volviera en contra suya. Después la puso en el escudo y todo. Así que el cine, ¿qué es? El cine sería también el escudo de Perseo, o un espejo, ¿no? Para liberarnos de esa alegoría que nos petrifica. ¿Está? Bien. Y recién cuando dijiste que el cine es una alegoría, o sea, ese sería como una alegoría que trabajas con... Cuando dijiste el ejemplo de la alegoría de la caverna. Sí, no, el cine no es alegórico. No es alegórico, pero en sí mismo es como una alegoría. No, el cine no es una alegoría, para nada. No. El cine es la respuesta simbólica a la alegoría de la caverna. Está bien. ¿Está? Sí. Símbolo y alegoría luchan continuamente. Claro. ¿Está claro? ¿Sí? Recuerden que lo contrario en griego de símbolo es diablo. Cuando San Pablo tiene que predicar en Grecia, ¿no? San Pablo, obviamente, por más que ahora cierta iglesia lo quiera presentar que era un monje, un trapense, un cartonero, no, era un aristócrata judío que por supuesto era ciudadano romano y hablaba griego. Entonces cuando tiene que predicar en Grecia, ya no le sirve las palabras semitas, no porque era antisemita, ¿no? Sino que no le sirve las palabras Luzbel o Satán. Entonces, ¿qué carajo dice? Como era un griego, como era precisamente alguien educado en el idioma griego, busca el antónimo, lo contrario de símbolo, que es diabolon. ¿Está entendiendo? O sea, para explicar qué es el diabolon, lo que desune. Así que la alegoría es diabólica de alguna manera, porque nos desune a todos. En cambio, el símbolo nos une. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Sí? Es muy importante eso. No solo en el cine. Lo que yo sostengo, lo que nosotros sostenemos, que el cine es la última cosa, el último barco que nos podemos agarrar, aunque se hunda, esté mal construido, haya pocos botes, es lo único que hay. ¿Vieron lo que Jack le dice a Rose? Que es otro, ¿cómo era que habíamos llamado? Omisión polémica. O sea, algo que está bien que están nerviosos, ¿no? Rose, vamos a tratar de mantenernos en este barco el mayor tiempo posible. ¿Se entiende? Es un absurdo. O sea, se supone que lo que están buscando es una salida. Entonces usa una omisión polémica, como cuando el capitán llama al carpintero, para decir que acá pasa otra cosa. Esa nave, ¿qué es? ¿Qué es esa nave? Ya no es el Titanic fabricada por un atorrante, que quiso poner pocos botes. Esa nave es el mundo, el micromundo, la nave de los necios, la iglesia católica, si queremos. Pero no fijo, ¿se entiende? ¿No? Es el mundo. O sea, en ese mundo no nos podemos ir. Siempre comparo con otro momento, un momento de otro film. Apocalypse Now. Cuando Willard sale con Chef a buscar mangos, le viene el tigre encima, raja, ¿no? Entonces empiezan a gritar, nunca abandones el maldito barco o el puto barco. ¿No? ¿Se entiende eso? O sea, nunca hay que abandonar el barco. ¿Pero el barco qué es? El barco donde nacimos. Es nuestra tradición, nuestro idioma, el país. Va mal, seguro, pero no lo podemos cambiar. El tigre está en su lugar. ¿Está claro? El tigre está en su lugar. El Titanic es eso. Nos tenemos que quedar en eso el mayor tiempo posible. No hay escapatoria. Sí, pero lo hicieron mal.
el que lo hizo era un usurero, trucho, el capitán no sirve para nada. Sí, pero es la única que se queda. Entonces el cine, ¿qué sería? El cine sería esta nave, esta última nave definitiva, ¿no? En la cual tenemos que hacer ese proceso de transformación. Ya que la nave también es el soporte de la transformación alquímica por excelencia, que es el etanol. No hay otra. No hay otra cosa. Entonces el cine autoconscientemente dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la última posibilidad estética o filosófica de Occidente. No hay otra. En su autoconciencia critica lo mal hecho que está, o los planos truchos, o el dossier equivocado que le han dado a Willard. Así que tanto el Titanic como la lancha esa, ¿no?, donde se pelean blancos y negros y todo eso, el dossier que le dan a Willard está equivocado. Porque él lo tiene que entender y dice, pero este tipo me parece que no es así. Así que esta nave, sea el Titanic o todo eso, o 8 a la deriva, el bote de rescate de 8 a la deriva de Hitchcock, hecha en plena Segunda Guerra, ¿no?, es el lugar donde, agónico, los actores en la tragedia griega se llamaban agonistas. No es que estaban agonizando, que estaban en terapia intensiva. Decían que todos estamos en terapia intensiva, que la vida es una lucha, es algo agónico. La diferencia que podemos establecer, debemos establecer, mejor dicho, más allá de que creamos o no, esto es otra cosa, ¿no?, más allá de nuestras creencias, es que en la tragedia griega los dioses estos eran incognoscibles, jugaban con nosotros, jugaban a los dados, como en la guerra de Troya, algunos estaban por un lado, otros por el otro. No, cuando el mundo entra en el judeocristianismo es otra cosa. No se sabía qué carajo quería este Zeus. Quería una cosa, quería otra. En cambio, ¿qué cree ese Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? El Dios judeocristiano. Acá tenés los 10 mandamientos. Los cumplirás o no, pero esto es lo que quiero. Y con la encarnación de Cristo se pone las notas a pie de página. Insisto, esto es más allá de lo fideísta, porque yo soy católico. Pero quiero decir, esto es un entendimiento cultural. Es como cuando uno lee a Shakespeare, ¿no?, que son ahora los 400 años, por eso bueno, tendría que ser obligatorio. ¿No? Shakespeare hay que creer en la monarquía, ¿no? Si ustedes leen Ricardo III, más allá de la crueldad del mundo, el Rey Lear, si ustedes no piensan o no se ponen en lugar de alguien que escribe, no a favor, donde la monarquía es lo real. No puede entenderse ese tipo de cosas. Y en el cine pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el cine ya es universal. Entonces, siendo universal, estas ideas solamente tienen que ser universales. Entonces, si se tiene una fe religiosa, como el caso de Cameron, entonces no se la puede predicar, ¿no?, como hace Tarkovsky o algunos otros. Tampoco se puede predicar otra fe, ¿no?, desde luego, ¿no? No se puede leer el manifiesto comunista al final de una película. ¿Está? Eso era la famosa frase excelente de Hollywood, creo que era de Jack Warner. Si yo quiero un mensaje, recurro a Western Union. ¿No? ¿Por qué? Porque el mensaje es una alegoría. ¿Está? O como decía Kipling, aunque a veces no lo cumplía. El narrador solo puede narrar la fábula, no agregar la moraleja. Hay un gran escritor italiano, conocido sobre todo por El desierto de los tártaros, que dio lugar a una bastante buena película de Valerio Surlini. Y este escritor, aparte de esta novela, escribió unos cuentos maravillosamente fantásticos. Pero ¿qué le pasaba? Algo, no sé. Al final nos decía, y así como... Y ahí sonó. Así que tenía razón Jack Warner, o Maya. Si quiero mandar un mensaje, voy al correo. Porque es dirigido a una persona, ¿no? Mirá, no voy a ir al asado del sábado. ¿Está? Es dirigido a una persona. Entonces el mensaje tiene que ser eliminado. Sobre todo cuando el cine trata de ser simbólico. La Divina Comedia, Shakespeare también son simbólicos. El problema es que ahora vivimos en un mundo asimbólico. Ese es el problema. Un mundo solamente que hay una primera historia, ¿no?, que se supone que no hay una segunda historia.
Entonces nosotros tenemos, si queremos, ahí está, ¿no? La libertad es eso, la libertad es infortunio, como dirá Rambo, podemos o no rastrear esa segunda historia. Claro, esa segunda historia nos implica a nosotros. Y ahí viene el problema, ¿no? En un mundo que se vuelve destrágico, destragicizado, ¿no? En un mundo donde se reemplaza consuelo por contención y lo contuvo, no, contuvo no, lo consoló. ¿Cómo lo contuvo? Que era un toro, lo contuvo. Lo consoló. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Se quebró, no, se emocionó. Aténtico en eso. Está reemplazando las palabras. 1984 es una pésima novela, alegórica, a más no poder, pero lo que dice del otro lenguaje, el lenguaje vice, es cierto. Se está creando una suerte de lenguaje mímico, oral, plástico, que niega todo tipo de emoción. Todo tipo de emoción. No solo las emociones, quiero decir, tristes o dramáticas, sino las emociones felices. Y el cine es una punta de lanza, una lucha contra esto. Lo que pasa es que el cine lo tenemos que ayudar, ¿no? Tenemos que nosotros, ¿no?, entenderlo y llevarlo a la práctica un poco, ¿no? Si entendemos cuál es lo que quiere decir esa segunda historia, tenemos que tratar de llevarla a nuestra vida, metafóricamente. Y ahí se juega, obviamente, la libertad. En cambio, la alegoría, chao, dice, mira, es así, y uno se desentiende, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos dan el resultado. Es como que usurpan nuestro lugar de la libertad. ¿Sí? Es como que ponen un doble que hace, ¿no?, que dice lo que nosotros tenemos que entender hacer. ¿Se entiende eso? O sea, nos ponen ahí una persona o una frase o elemento que dice eso, no que nos lleva a esa libertad, sino que nos da el manual de instrucciones para hacer eso. No la lectura del manual de instrucciones, que desde luego tenemos que completarlo nosotros. Bien, seguimos, por favor, sigamos. ¿Ven que están las manos? Hay que están todos despidiéndose las manos. Pero vimos otras manos antes, enguantadas, manos de póker, ¿sí?, sin guantes. El cine trabaja con lo más sencillo. Pero antes hemos visto otras manos, ¿no?, de otro tipo. ¿Está? Perfecto, ¿está bien? En toda la obra, ¿no?, de Cameron, claro, la de las manos. Terminator 2 también buscan la mano. Sí. Robótica. Es cierto, está muy bien, sí, sí. El pulgar del Terminator al final. El pulgar terminal, perfecto, está muy bien. Perfecto. Ahí está otra, la que estamos con cambio. Terminator 1. Terminator, no es uno, es como Francisco, no es primero, es Francisco. Terminator. ¿Se acuerdan cuando Sarah Connor se desmaya y va a la comisaría? ¿Se acuerdan? Sí. Vieron que hay 3 canas. ¿Sí? Uno negro. Bueno, no es por corrección política, son los Reyes Magos. Si ella va a parir a El Salvador, ¿sí? Ahí están los Reyes Magos. ¿Se entiende? ¿Pero qué son? Son 3 policías en una comisaría, uno de ellos negros, o de color, como se diría, que están atendiendo a una mujer que se ha desmayado. ¿Está? Eso es pensar. Eso es pensar. Porque no nos obliga a decir ese tipo de cosas. ¿Está? No como el comienzo del sacrificio, que empiecen a hablar, ¿no?, incluso sobre el cuadro de Da Vinci. Dejarlo tranquilo a Da Vinci. Mira, Da Vinci ya lo hizo eso. No. ¿Qué quiere decir la adoración de los magos? Esto verdaderamente es insultante. Bueno, o sea, porque ya no se nos da el manual de instrucciones, se da el manual de instrucciones para leer a Da Vinci. Bueno, sigamos. En esos barquitos, ¿no?, remolcadores, y después el barco a vela, pasa ahí, estamos en el puerto de Southampton, es evidente lo que dice, pero tampoco busca necesariamente una unidireccionalidad. ¿Está? ¿Sí? Bueno, perfecto. Sigamos. Eso es Las señoritas de Aviñón, el cuadro de Picasso, ¿no? Horrendo para mi gusto, ¿no? Pero también para Cameron. Bueno, con esto nace la así llamada pintura moderna. Pero acá hay otra cosa más importante. Por supuesto, este cuadro nunca viajó en el Titanic. Hubiera sido bueno que viajara y que se hundiera. Pero ven,
Los que buscan boludeces, que si los platos eran amarillos, esto no se dan cuenta. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las señoritas de Aviñón son las pupilas de un burdel a donde iba Picasso, y otros más seguramente, ¿no? Y Rose es una puta de lujo, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien. Pero antes de pintar las señoritas de Aviñón, Picasso abandona un periodo también bastante malo, pero aunque sea un poco más mimético. ¿Cómo se llamaba? El periodo azul. Así que tenemos el periodo azul, las señoritas de Aviñón, las putas, ¿sí? El azul del mar y todo eso. ¿Está claro? Eso es otra omisión polémica, ¿no? No sé si los buffs de Titanic, que tienen como 4 páginas. Por supuesto, las otras obras de Renoir y de Degas, que vieron cuando Jack entra en la habitación, el camarote de ella, a este cuadro no le da bola, sino que se arroja sobre el cuadro todavía mimético de Degas o todo eso. Está diciéndole a Cameron que el cine es la continuación de esa visión mimética del mundo, sino no de esa visión no mimética del mundo que después llevará a una visión abstracta. Bien. Por ejemplo, en Seven, más allá de que después fue la carrera de este director, que es una buena película, vieron que uno de los crímenes, los crímenes son alegóricos, por cierto, en Seven. La película no, los crímenes son alegóricos. El asesino es un alegorista. Vieron que hay uno que no pueden descubrir porque es un cuadro abstracto, hasta que se dan cuenta que está puesto del revés. Porque como explica Hansen del Mayer, uno de los más grandes teóricos del arte, profesor de estética de Viena, ese es el problema con la pintura abstracta. ¿Cuál es el arriba y el abajo? Bueno, importa. ¿Cuál es el arriba y el abajo? Pensemos eso nada más, ¿no? En sentido político, en sentido geométrico. ¿Qué es el arriba y el abajo? Abolir la idea de arriba y abajo. Bueno, entonces el cine, esto es la autoconciencia. Por ejemplo, Hitchcock se ocuparía, ¿vieron? Cuando va al museo, los cuadros que tiene la pareja de la soga. A Hitchcock le interesa 3 carajos los cuadros. Le interesa 3 carajos los cuadros, la literatura, todo eso. En la autoconciencia hay una reflexión crítica sobre las artes anteriores. ¿Sí? Otra podría ser la siguiente. ¿No? Por ejemplo, en 1950, en el film favorito, All About Eve, a la televisión se la liquida con un chiste. ¿No? Bueno, cuando la señorita Caswell, Marilyn dice, ¿y ahora cuál es tu destino? Y la televisión. En la televisión hay pruebas. La televisión, querida mía, no son más que pruebas. ¿Sí? Años 50. En 1976, se acaba de cumplir los 40 años, Travis Bickle a la televisión directamente la patea, le pega un tiro. En el 50... Hollywood le ganamos, pero en el vestuario le ganamos a la televisión. En el 76 hay que agarrarla a tiro, hay que patearla, destruirla. Eso es la autoconciencia. ¿Está? Es algo que se piensa a sí mismo. ¿Sí? ¿Está? Es como la providencia que se piensa a sí misma. ¿Está? Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, Hitchcock esto no lo haría jamás. Es muy raro que en el cine clásico se cite puntualmente en la pared, o hasta literariamente, un libro o un cuadro que existe o preexistía al fin. Sí, es la autoconciencia. Bueno, sigamos. Ahí tenemos otra omisión polémica. Ese Picasso, ¿quién carajo? Si se lo pone a la personaje que nos va a quedar simpático es una cosa. Si la reflexión se pone en un personaje ya del comienzo es antipático, nos puede hacer reflexionar. ¿Cuál es el sumum de esto? El final del Padrino 3. La frase que dice el político al cual después lo degüellan. El poder solo corrompe a aquellos que no lo tienen. Esa frase es la que sostiene Coppola, que es la que sostiene toda la saga del Padrino. Pero la pone en un personaje repelente, a punto de ser liquidado con el apoyo de la platea. Esa frase no la podría decir Michael Corleone o Vincent. ¿Se entiende eso? ¿Está? Bueno, esto tampoco es nuevo, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, el monólogo de Ricardo III, que es un monstruo físico y total, lo que va a ser, ¿no? Este es el invierno de nuestro descontento, el que comienza así. Bueno, muchas cosas que dice ese monstruo total van a ser ciertas. En el Rey Lear no solo los personajes simpáticos, el Rey Lear o Cordelia, dicen frases, ¿no? Sino Regan, de ahí viene el nombre, ¿no? o el otro personaje, el bufón, dicen frases también muy interesantes. Esto es una omisión polémica y también una manera de que
aún ciertas verdades no las dicen los personajes simpáticos. Eso es muy importante. Bien. Y acá hay algo también importante o fundamental para entender a Rawls. Y para entender, con el apoyo de la platea femenina, la situación de la mujer. O de cierta situación de la mujer, sobre todo en los países anglosajones. No jodamos. ¿Por qué los países anglosajones? Está establecida la revolución industrial, la mujer que tiene que ser. Una puta, una fábrica de hijos. No es que en los países latinos nos iban mejor. No es que era una maravilla para la mujer, pero no está establecida la revolución industrial que trae aparejada la moral victoriana y puritana, no está esa duplicidad. ¿Se entiende? Entonces Rawls, ¿qué le queda? Como la única venganza que tiene acá, comprar cosas modernas. Él me salvó de todas las maneras posibles. La salvó de ser también una vanguardista. ¿Se entiende? Bueno. En la moral, la idea de moral y esclavo. Esto lo podemos ver, qué sé yo. En mi época, esto es 40 años atrás, las mujeres de los ricos se vengaban haciendo que el marido les pusiera una boutique, donde vendían unas porquerías terribles. Una venganza, la relación amo y esclavo. El cine, que es algo fundamental desde Griffith, desde Way Down East, sobre la situación de la mujer actuante. No como en la novela del siglo XIX, donde la mujer, novela realista, donde la mujer era un personaje que se echaba un polvo fuera del matrimonio, se tenía que suicidar, tirar abajo los trenes, envenenarse y todo eso. No, acá ya no es esto. Pero también aclara, atención, que puede heredar ciertas cuestiones de rebelión que son permitidas por el sistema. ¿Cuál es una forma permitida por el sistema? Hacerle gastar guita al marido de cosas que se supone que son de vanguardia. ¿Está claro? Bueno, por supuesto que esto también es muy importante en todo el cine en general, pero con respecto a lo femenino pasa este tipo de cosas. Subiendo la escalera que baja. Lo que más ha enseñado el cine es a no subir la escalera que baja. ¿Qué es subir la escalera que baja? Acá hombres y mujeres, en general. A no tomar por salidas los que son descensos. No tomemos por salida lo que son descensos. Obviamente eso ya está en Hitchcock. 8 a la deriva, por ejemplo. ¿Era bien? ¿Sí? No me deprima. No, vio que hasta que al final, dice, pero dejémonos de joder, nos tenemos que unir todos. ¿No? Más aún, el único religioso aparentemente en el bote, el negro, el señor, ¿no? Esto es puritanismo protestante. El señor me haga, acá el señor te va a guiar, acá tenemos que remar todo, la puta que te parió. Aún vos que sos negro. ¿Se entiende eso? No, yo soy negro, era pobre, pero ahora que vi la luz. ¿Qué viste la luz? Un carajo, ahora hay que remar todos. ¿Se entiende? Este bote hay que remarlo todos. ¿Sí? El millonario y el izquierdista. La mujer con un pasado un tanto dudoso y la otra que es una enfermera. ¿Qué acá en este barco hay que remar todos? Si no, viene históricamente el nazi, o el demonio, y empieza a manejar el bote. Y nos lleva a donde quiere. ¿Está? ¿Es eso? Ya. Entonces, no hay que trabajar. O sea, otra cosa que el cine fundamental es ver esa suerte de rebeldías que da el mismo sistema. O sea, supuestas rebeldías que da el mismo sistema. Esto es lo complejo del así llamado mundo capitalista, postcapitalista, liberal, global hoy en día. Eso es lo más complejo. ¿Cuál es? Que nos oprime, pero también en simultáneo fabrica salidas de esa misma opresión. Esto es hacerse el loco, el loquito, el reventado, todo eso. Los 5 muchachos que se reventaron el otro día, creo que son 5, ¿no? Creen que están a veces, ¿no? Que han hecho un acto de rebeldía. ¿Quién las fabricó esas pastillas? ¿Lenin? ¿Un grupo de anarquistas? No, la fabricó el mismo sistema. ¿Se entiende esto? Así que muchas causas o causismos, como dice una Bomber, invito a leer el manifiesto de una Bomber, una obra maestra. Tal vez su posición era un poco más que extrema, equivocada, porque generalmente las cartas las recibían siempre las sirvientas de los gerentes. Eso se llama causismo. Lo que explica la así llamada una Bomber, que el sistema fabrica causismo. Hoy son las ballenas, mañana el oso polar, ¿sí? Mañana no sé qué, el uso de las bicicletas. Eso que le fabricó.
subiendo la escalera que baja. Son causismos. No quiere decir eso que ocasionalmente, como emboscados, diría Junger, un libro que nos recomendé, puse la bibliografía, obviamente optativa, podamos, porque esa es la situación del emboscado, firmar una de esas causas. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué tampoco hacer una pétrea ideología de la antiideología. Pero hay que entender perfectamente que el así llamado sistema, si puedo usar una vetusta palabra sesentista, que sigue funcionando a la perfección, ya que es algo mecánico, ¿no? Sistema mecánico. Crea, por lo general, las razones, o los conceptos, o los pseudoconceptos de rebelión, ¿no? Entonces usted le compra un cuadro que a este no le gusta. ¿Está claro? Bueno. Perfecto. Sigamos. El capitán aquí, ¿no?, es un mero esclavo o disfrutador de la máquina, la cual él no toca. Solamente tocará el timón para suicidarse. O sea, le queda algo de la nobleza anterior. ¿Se entiende? No toca el timón, salvo cuando se hunde con el barco, ¿no? Motivo extraordinario, ¿no? O sea que en parte podemos, en algún momento trágico, agónico, continuar la tradición. Parte de la tradición. El capitán se hunde con su barco y ahí justo la única vez que toca el timón. En cambio aquí está disfrutando de algo que él no toca, ¿sí? Aunque gocemos de esto, ¿no? El capitán podría ser uno de nosotros cuando vio la primera videocasetera. O la televisión. Pero ¿qué está diciendo? Si gracias a esto, al Blu-ray, nos podemos hacer esto. Claro. Por supuesto que es así. Pero tenemos que tener esa conciencia desdichada o trágica de que también esto ya se nos ha escapado de las manos. Bueno, esto ya lo inventó Griffith, ¿no? Griffith sabe que la máquina hay que meterse dentro de la máquina y desviarla de ese rumbo. Este rumbo está prefijado, ¿no? Dentro de la nave también habrá rumbos inesperados. Así que el capitán es eso. Hay una, para los que quieran leerlo, está en los ensayos de Conrad. Joseph Conrad, escribió sobre el Titanic, sobre el hundimiento del Titanic. Y precisamente trata de decir una cosa que insiste, es la idea del capitán, que el capitán ya no podía manejar eso. Conrad tenía una experiencia terrible en marinería, bueno, lo sabemos todos, pero en barcos anterior al Titanic. O sea que el capitán no podía manejar eso, era una cosa inmanejable. O esto es, el saber tradicional del capitán ya no podía manejar este tipo de cosas. ¿Está? Bien. Por eso se hunde con la suya y después en esa suerte de paraíso, ¿no? Esa suerte de paraíso dantesco y de final feliz de Hollywood, es uno de los salvados. En el sueño dantesco paradisíaco de Rose, también el capitán se salvará. ¿Está? Porque pues tomó conciencia al final, ¿no? Y cumplió algo de la tradición. ¿Está? Sí. ¿Puede ser que esa es la razón por la que eres el último que aplaude? Todos aplauden al final y el último que aplaude es el capitán. Está muy bien, no lo había visto. Así que la próxima vez que lo enseñe te voy a citar. Chiquitito se ve. Sí, chiquitito, pero es el último que después es así, aplaude. No lo vi, pero perfectamente, claro. Andrews está más salvado, antemano. El constructor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es el que le dice que no ha hecho una nave digna de usted, etcétera, etcétera. ¿Está? Perfecto. Eso también es autoconciencia. Hacia el final, ese sueño espiralado de Rose, ya que toda la Divina Comedia está basada en espirales, lleva al paraíso o al final feliz de Hollywood. También al poner el personaje de Molly Brown existente, que se hizo incluso hasta una comedia musical, una película, es para mostrar los diferentes tipos de riqueza, ¿no? Mejor rico la vio. Perfecto. Bueno, avanti. Antes de la taza, que es uno de mis favoritos, con el limón que se hunde. Bueno, que el té, el limón se le hunde. El Mar del Norte, o en el océano, hay delfines. El delfín es el animal oracular por excelencia. La ciudad de Delfos, donde estaba el oráculo más importante de Grecia, se llama así por la presencia de delfines.
El delfín precisamente es el animal que, oracular por excelencia, señala tempestades marinas y es el salvador de los niños. Esto pasa. 10 años atrás, en una playa de mi amada Calabria, un chico se está ahogando y el delfín, ¿no?, lo salvó. Eso es fascinante, ¿no? La idea de lo simbólico que también es lo real en el sentido animal. Y también esto tiene que ver con dos mitologemas griegos fundamentales. Uno es bastante conocido, creo, Orfeo. Orfeo desciende a los infiernos para rescatar a Eurídice. ¿No? Pero también usa otro, que es el mitologema de Arión. Arión es un poeta que había ganado un concurso de poesía en Sicilia, esto es Grecia. Entonces vuelve a Grecia geográfica. Entonces dos marinos, se dan cuenta que lleva oro. Entonces deciden matarlo para apoderarse de eso. Entonces Arión pide, como poeta, un último deseo. Sé que me van a matar. Déjenme componer con mi lira la última canción. Bueno, lo dejan componer y ahí se tira al mar. Y ahí viene un delfín y lo rescata. Perfecto. Pero son delfines. Casi al final de True Lies aparece un que desnivela con un pelícano. ¿No es así? ¿Sí? Bien. Estamos ahí en el Cayo Hueso, en Florida, hay pelícanos. El pelícano simbólicamente, ahí no sé si lo hace, no, la verdad que no he visto pelícanos a esa altura, y esto es muy importante para la simbólica. Esto que los griegos pensaban que así hay que hacer, todavía hoy, que salva a los niños, y la idea de lo simbólico, que es el animal oracular por excelencia. ¿Por qué oracular? Porque prevé tormentas, pero al salvar al niño, ¿qué quiere decir? Que salva el futuro. Así que es lo real, biológico, o ¿cómo se llama? Zoológico y también simbólico. Bueno, el pelícano es el signo de la fidelidad, del amor paternal por excelencia. ¿Por qué? Porque el pelícano, el pelícano macho, si no conseguía alimento para sus crías, ¿no? Iba que casi no conseguía ningún gusano, ¿no? Lástima se dio una vuelta por el Congreso nuestro, se conseguiría un montón de gusanos, podría alimentar a millones de pelícanos. Tenía que alimentar a su cría. Entonces con ese pico enorme se rajaba el pecho y le daba a beber la sangre. Por eso la simbólica medieval a Cristo lo llamaba el pelícano. ¿Vieron? ¿De acuerdo que ahora dónde estamos? En True Lies, se pasa allá de toda esa maravillosa aventura. Lo que pasa es que él está haciendo todo lo que puede, Harry Tusk, Schwarzenegger, para salvar a su hija. ¿Está? Y ahí aparece el pelícano. ¿Está claro? Eso se puede saber después, ¿no? Y ver solamente la función que tiene en el fin, que desnivela, ¿no?, el camión de los terroristas. ¿Está? ¿Está? Perfecto. Bueno. Entonces esto puede utilizarse de dos maneras. O sea, hay pelícanos en el Mar del Norte, o ya en el Océano Atlántico, o tiene otro tipo de interpretación. Más aún, si alguien después, no por esta noche, a lo mejor ya muchos lo sabían, o lo habían leído, no importa, alguien, qué sé yo, en Timbuktu, ve esta película por primera vez y después lee eso, lo fascinante es que va a tener no una alegoría, sino una simbólica, una puesta en escena dramática de esto. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno. Lo heroico se puede contar de muchas maneras, ¿no? Y cual montón de profesores, repito esto porque fue una experiencia muy importante en mi vida, lo cual no quiere decir que la sea para ustedes, pero fue fundamental. Un profesor de griego, de literatura griega o de filosofía griega puede hacer cualquier cosa con Homero, puede hacer cualquier cosa con Aquiles, puede hacer cualquier cosa con el heroísmo. Porque es difícil leerlo, aún en traducciones lleva mucho tiempo, hay que laburar. Pero cualquiera que vea La Diligencia todavía hoy y vea a John Wayne cuando se arroja sobre los caballos de la diligencia desbocados, va a entender lo que es lo heroico. ¿Está? Así que el cine es indestructible. ¿Por qué? Porque sostiene eso, sostiene aquello representándolo. Es una representación, esto es volver a presentar algo. Así que toda la cultura clásica, Heidegger, era una exageración típicamente germánica, decía que si solamente se conservara el primer coro de Antígona de Sófocles, curiosa criatura es el hombre, se podría
mantener toda la filosofía occidental. Bueno, yo digo que si solamente se conservaran 5 o 6 películas del Hollywood clásico, por ejemplo La Diligencia, tendríamos la base, pero representable, mimética completa de lo que es, por ejemplo, el heroísmo. También acá. ¿Sí? O sea, esto tiene la capacidad de indestructibilidad, de alguna manera. Bueno, ¿seguimos? Adelante. Porque ahora vamos a detener enseguida. Dale, por favor. La historia de clases aquí es bastante sencilla. Bastante sencilla porque no la predican, ¿no? Da los que gozan de eso, los que se han colado, ¿no? La sala de máquinas, y más abajo los que cargan carbón, ¿tá? Que después se va a tener todo también una representación en la segunda parte con el hundimiento del Titanic. Perdón que no avisé. Adelante. Ahora vamos al rey del mundo. El rey del mundo representa al Preste Juan. No había dicho la otra vez el nombre de este personaje. El Preste Juan es una figura del Salvador. Incluso en la Edad Media se hacían hasta el mismo Marco, ¿cómo se llama? Ay Dios, el veneciano, Marco Polo. Llegó a la India porque estaba buscando el reino del Preste Juan. ¿Existió o no un lugar secreto del mundo? No sabemos. Lo que es importante era que el Preste Juan era un salvador, una figura crística que aparecía en un momento inesperado, ¿no? No sabía que era eso, ¿no? No sabía exactamente que era eso, ¿no? Pero salvaba algo muy importante, ¿no? Salvaba la rosa del mundo, ¿no? Lo femenino, pero aparte de la rosa. Así que el Preste Juan es un salvador que no se sabe qué es. Hay un mitologema, si es que podemos llamar mitologemas a las leyendas hebreas, que se llaman los, espero pronunciarlo bien, los Lamed Bufniks. Son los 39 hombres justos. El mundo no perecerá mientras existan 39 hombres justos. No saben que lo son. No se conocen entre sí. Más aún, cuando uno muere, otro nace para reemplazarlo. No saben de su función, insisto, no saben, pero sostienen el mundo. Son columnas secretas del mundo. Esa es una variante del Preste Juan. Esto el cine lo ha utilizado muy bien. Sobre todo con la idea del colado, el que viene con algo y cambia totalmente las cosas. Así que acá tenemos a el Preste Juan, el rey del mundo, el rey secreto del mundo. Ahí sí estaría Cameron, la chingaría un poco. Se llamaba el rey secreto del mundo. No va a decir eso así. Entonces esto que está dicho un poco en broma, un poco en joda, es aquel que sostiene ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, perfecto. Sigamos. Bueno, ahí tenemos de nuevo eso, ¿no? Es que qué curiosa que es la historia y el cine, es maravilloso, ¿no? Lo del Faso. Para mujer, ¿no? Cuando era chico también, ¿no? Mostraba cierta libertad o cierta oposición fumando en público. Que en realidad la pegaron, no había que haber fumado. Bueno, entonces eso. Pone signos, los cuadros, ¿no? Esto ahora citará Freud, pero solamente en el sentido más elemental freudiano, que es por el tamaño, ¿no? Quería algo gigantesco, enorme, ¿no? Usted leyó al doctor Freud. O sea que están todos los elementos donde una mujer en esa época, en el mundo anglosajón, tenía ya parcelada al lado, ¿sí? ¿No? Izquierdo, derecho, eso no importa, tenía el manual de instrucciones para revelarse, el Faso, etcétera, etcétera. ¿Está? Por eso él la salvó de todas las maneras posibles. Pero, importante esto, los hombres, si estamos representados por Jacques, no podemos subir ya a esa puerta. ¿Está claro? Esto es muy importante para Cameron y para Carpenter y casi todos los directores. Nosotros ya no podemos subir ahí. Eso ya es para Sarah Connor. Esto ya es el mundo de Sarah Connor. Nosotros ya no subimos ahí. Esto además que una cosa que yo por cierto creo a pie juntillas, ¿no? Por eso le están dando tanto a las mujeres en los últimos 20 años. ¿Por qué hay una tinelización de la mujer, por usar un repelente ejemplo argentino? Porque saben, el enemigo sabe
¿no? Mientras Cameron y Carpenter, y tal vez un poquito, se me disculpan Fareta, dice esto, el enemigo sabe esto. Por eso todas las baterías hace 20, 30 años están dirigidas a la mujer y a lo femenino. Acá, en Nueva York y donde corno sea. ¿Está? Luego, el sostén de esto, para algunos, para él y para mí, y algunos más, ¿por qué es la mujer? No porque eliminemos el elemento histórico, ¿verdad? Porque la mujer ha participado menos, gracias a Dios, de la modernidad. Está un tanto al margen. Curiosamente, eso que las mantenía un poco esclavizadas, las mantenía un poco al margen de la máquina. Y después por un elemento simplemente teológico. En el Génesis, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, es como que la serpiente se ríe, triunfa un poco, ¿no? Entonces viene el ángel y dice, no te rías, vendrá una mujer y te aplastará la cabeza. Obviamente la Virgen María para los católicos, ¿no? Pero también es la mujer. Si eso es profético, si eso es bático, está pasando. Así que todas las baterías ahora están dirigidas, y por eso también el cine más importante dirige esto es, ¿no? La última de John Carpenter, The War, ¿no? Es como una especie de laberinto sobre todas las posibilidades femeninas. Pero que la hayan visto y si no la pueden ver. Mad Max también, ¿Qué? sí. La última Mad Max también. Claro. O sea, no Ella la he sube visto. a la plataforma y él no. Exactamente. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces por eso está todo dirigido hacia la mujer. Se la convencen de que ciertas actitudes son actitudes de rebelión, ¿no? De transgresión, cuando evidentemente está hecho para esclavizarlas totalmente más. Puedo recordar algo, estaba dando una clase, no acá, José todavía está en la cuna todavía, sobre De Palma. En Corrientes y Pueyrredón, que finalmente me enteré que no era la casa de los 70 balcones. Bueno, y te con una cosa cuando De Palma presentó Doble de Cuerpo. Que hay quilombos, carteles feministas, todo eso. Ahí para en Nueva York. De Palma salió y dijo, escúcheme una cosa. Si verdaderamente quieren ir contra el enemigo, vayan contra las casas de modelo, contra las casas de lencerías. Ese es el enemigo de ustedes, no yo que precisamente las presento de otra manera. Y si políticamente quieren hacer algo más, ¿por qué no hacen una manifestación contra los contras o nuestra intervención en América Latina? Es así. O sea, son cosas que el sistema permite y crea. Por eso es difícil esta época, es muy difícil. Porque tiempo atrás, y no porque estuviéramos equivocados, o porque nuestros antepasados estuvieran equivocados, la clase obrera, acá cito a Pasolini, era fácilmente identificable. Pero no porque usara overol. No, porque tenía una cultura que podíamos llamar anticapitalista. Lo que se llama hoy globalización es la eliminación de una cultura, de una forma de ser, de alimentarse, de vestir, de bailar y estar parado, como dirá Celedonio Flores, que pueda decir que es obrera. ¿Está? Y con una suerte de abanico de posibilidades, lugares de danza, forma de vestir, de comer, de amar, de imaginar o no a Dios, que eran proletarias o obreras. Hoy Pasolini lo decía esto en el año 75, poco antes de ser asesinado, esto ya no existe. Por eso esta etapa es muy brava, muy dura, muy jodida, porque no hay una clara iconografía, aún si queremos, de oposición. Ya no tenemos ni fondines, por ejemplo, ¿no? Los fondines o las fonduchas o las fondas ahora están de moda, recicladas ahora son para turistas. Otra cosa que tiene algo muy importante el sistema es cómo se recicla. Bueno. Por ejemplo, el Terminator 2, ¿no? Ese Terminator, ¿vieron que se va reciclando con todo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es el capital. Ese monstruo que parte de un perro y va cambiando continuamente las formas más perversas del enigma de otro mundo de Carpenter, ese es el sistema. Las películas, por otro lado, sobre todo The Thing, 1980, dice, espero que la parte profética se cumpla, yo la interpreto, ¿no? Como el del oráculo de Delfo, no sé si se va a dar.
Pero ¿qué está diciendo Carpenter en esa película donde finalmente la criatura esta se termina agotando hasta que le metes algo y la termina volando? Vieron que después incluso empieza a repetir las transformaciones. Que la capacidad mimética transformativa del capitalismo, o del neocapitalismo, del sistema, está agotada. Tiene que repetirse. Otra es que otra que ya no lo puede ocultar. Es tan obviamente monstruosa que ya se nos manifiesta como tal. Eso es lo que dicen los films. Como que se está agotando su capacidad de mímesis, su capacidad de ocultamiento. Habría que verlo. En los films ese tipo de cosas aparecen. Bueno, por eso también en este film quiere el amigo Cameron ejemplificar clarísimamente las diferentes clases. La nueva rica, los ricos, lo venido a menos, los que quieren usurpar el lugar de la aristocracia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya es un film histórico, no solo por 1912, sino en cuanto a las relaciones de clase. Y como creo que ya habíamos dicho, no hay segunda clase. ¿Por qué? Porque la segunda clase, la clase media, somos nosotros, ¿no? Los espectadores del Titanic. Entonces no estamos representados en ese barco porque somos nosotros, y básicamente ha sido el público de cine, sin exagerar mucho, desde que Griffith lo inventara. Todavía hoy lo es. Bueno, sigamos un poquito. Bueno, entonces, el Titanic es una nave quiche. ¿Qué es el quiche? El quiche es darle nobleza a algo producido por la sociedad industrial. Recuerdo que siempre mi maestro, que todavía vive en Italia, Gillo Dorfles, estudié con él, año 76-77, en Milán. Cumplió 106 años. Espero que haya transmitido también eso. El quiche es darle nobleza a algo que carece de nobleza dentro de la sociedad industrial. El ejemplo que él siempre daba en sus clases, que después terminaban en el bar de abajo, tomando Campari, era la máquina de coser Singer, o Singer. La máquina de coser para todo. ¿Cuyo uso cuál era? Coser, bordar, tanto industrialmente como domésticamente para la ama de casa. Pero esa máquina, vieron que tenía toda una serie de fiorituras Art Deco, ¿no? ¿Para qué? Para decir que era una máquina, pero ocultamos que es una máquina. Es como un cenicero que en el fondo se le pone una pintura de Leonardo da Vinci. O no, o el dulce membrillo de la Gioconda. ¿No? Ese ya tiene que... ¿no? Entonces es darle nobleza, altura, a algo producido industrialmente. En el caso acá de Ismay, no sé si es cierto, él ni siquiera conoce el origen del Titanic, que son los titanes, que los que quisieron escalar el cielo y todo eso. Así que el Titanic, entonces, o el Titanic de Cameron, sería una nave doblemente quiche. Porque el que le ponía esas barras Art Nouveau a la máquina Singer sabía que quería poner. Aquel que, aunque era una brutalidad, aquel que a una lámpara le ponía una imitación de piedra o de plástico de la Venus de Milo, tenía una idea de qué carajo era la Venus de Milo. Este no sabe ni siquiera lo que es un titán. Así que es una nave doblemente quiche, y el film nos sirve para explicar finalmente lo que carajo quiere decir esa palabreja quiche. Bueno, en unas últimas de sus declaraciones, ya cuando no estudiaba, ¿no? Ya que sigo viendo sus declaraciones por eso, el último reportaje que le hicieron a Gillo Dorfles dice: hoy es imposible, dijo más o menos hace un par de años en una conferencia, hoy ya es imposible determinar aquello que es quiche y que no lo es. Ese también sería otro efecto metamórfico de la sociedad hoy llamada global y todo ese tipo de cosas. Bien, así que tenemos esto. Sigamos, por favor. Y aquí tenemos, bueno, el azul y el rojo. Seguimos con los colores, ¿no? Tenemos los tres gunas de la tradición védica, que también utiliza como colores Dante. Está viendo el cielo, ¿no? Es el famoso verso, dice: dolce color de oriental zafiro.
dulce color del zafiro oriental. ¿Ah? Por eso cuando él ve a la piedra, dice, ¿es un zafiro? No, es un diamante. Para hacer el lazo. Y acá lo tenemos de rojo. ¿Por qué de rojo? Bueno, primero es rojo porque de rojo. ¿Ah? Cuando Dante cuenta en la Vita Nuova, que es un libro mitad en verso y mitad en prosa, cuando conoce a Beatrice, en una iglesia en Florencia donde se supone que está enterrada. La gente le pone exvotos y todo eso, como la difunta Correa. Y Dante la ve por primera vez a los 10 años, a la salida de una iglesia. Y recuerda que está vestida de color morado. La Vita no. Pero, ahí está, también, ¿no? San Juan, cuando, en el Apocalipsis, dice que la ramera vendrá vestida de rojo, de escarlata. Esto se complica un poco. Ella no es puta, pero la madre la trata como puta y está actuando como puta. Entonces, ¿quién carajo es? El director, poniendo en escena estos elementos, sin subrayarlos, sin alegoría, recoge toda esta tradición y no hace una sola interpretación. En realidad son las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo de Dante, vamos a imaginar, las cosas no estarían tan confundidas. Pero en el carnaval, en el caos, que es el Titanic y lo que representa, está todo mezclado. Entonces, si bien nosotros podemos aprender del pasado, de la historia, de Dante y de lo que fuere, el cine nos enseña que no va a venir tan separadito, ¿no? Tan claro de alguna manera las distinciones, sino que en esa suerte de vórtice, de vértigo, de caldero, de mezcolanza que es el mundo contemporáneo, las cosas van a venir mezcladas. Por supuesto, ella se pone en el lugar de la proa y todo eso. Bien, sigamos, por favor. Miren lo que va a hacer Cameron, entonces yo voy a decir, lo van a ver ustedes, con el foquito ese, con el foquito ese que está entre ellos dos o que está ahí, las utilizaciones del foquito, ¿cómo va a poner en escena eso? Obviamente ahí tenemos nuestros tres colores, todo eso, pero fíjense lo que va a hacer cuando se acerque Jack con la utilización de ese haz de luz que es en realidad un foco, no, es un aura, pero es un foco de luz, ¿está claro? Bien, es el aura, ¿no? Bueno, como la película de Bielinski, bueno, pobre, está bien, bueno. Que ahí se ponía Laura, no sabemos para qué carajo era, la verdad, no, pobre hombre, murió a los 40 años, era un tipo muy simpático, la verdad, la película. El homenaje que le hicieron, tendría que haberlo invitado a David Mamet, ya que en realidad lo único que hizo fue copiar a David Mamet a lo largo de esas dos películas. Imagino que a la quinta o sexta podría haber mejorado. Bueno, sigamos, por favor. Pues otro ejemplo, el aura. ¿Qué aura? A ver, acá sí vamos a ver el aura. Bueno, en esa escena vieron la utilización del foco, después la pueden volver en su casa. Es extraordinario, ¿no? O sea, cómo va pasando la luz, iluminando y todo eso. Fíjense que él se va desvistiendo, obviamente, porque tiene que... Se va, o sea, como todo rito de iniciación, de conocimiento, uno va despojándose de determinadas cosas. Ahora, paradójicamente, pero esa paradoja también es el arte, ella cae porque se tropieza con todos los flecos y las cosas que tiene, las cargas de la vida anterior. O sea, no puede desnudarse como él, un rito de iniciación, que es volver a ser un bebé, un niño. Por eso hay que nacer despojándose un montón de cosas. Obviamente se va despojando porque ve que si se tiene que tirar ahí, no va a entrar con todo eso. Pero ella al contrario, pisa, se cae, queda colgada, esto es el suspenso, como Scotty en Vértigo, queda colgada en suspenso. ¿Por qué? Porque carga todo lo anterior, el peso de lo anterior. ¿Está? Perfecto. Obviamente aquí después tenemos lo del punto de vista que ya los tipos y parece que el tipo estuviera violándola. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? La nueva vida, la Vita Nuova, ¿no? Tiene que despojarse de determinadas cosas. Cuando él es esposado acá, estas esposas después tendrán otro tipo de significación. Cónyuge. ¿Dónde viene? Cónyuge, con el mismo yugo. Cónyugo, eso es cónyuge. Tener el mismo yugo, cargar el mismo peso. Bueno.
Esto obviamente puede ser haber tomado un poco y mejor, ¿no?, de la unión ante las esposas, creo que era Robert Donat, ella no me acuerdo quién era, en los 39 escalones de Hitchcock. O sea, maravillosa metáfora del matrimonio. Dos tipos que, un hombre y una mujer que se detestan, pero por algo están juntos, tienen que correr por todo el mundo, ¿no? Todo eso. Eso es cónyuge. ¿Está claro? Bien. Pero es una cosa que le ponen las esposas porque yo la policía del barco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Sigamos. Este que es el alcahuete, ¿no? O el esclavo, un nuevo tipo de esclavo. Se llama Lovejoy. Esto es lazo de amor. Aunque era un apellido bastante común. Lazo de amor. Es la forma pervertida del amor. No sé si estará traído por Cal, eso francamente no me interesa. Puede ser, toda relación amo y esclavo, siempre algo de eso se da, ¿no? Pero es un nuevo tipo de persona o de personaje que va a aparecer en algo que está transportando el Titanic. Sería nuestro Olfa de alguna manera. Es alguien que de alguna manera tiene una relación, no vicaria, tiene como una emanación de ese mismo tipo de poder. Eso se da en todo tipo de alcahuetes, ¿no? Alguien que, ¿no?, puede ser los maîtres de hoteles de lujo, ¿sí?, los que abren las ostras. Generalmente es eso. Son aquellos que tienen un reflejo de ese poder y para mantener ese reflejo tienen que detestar al que está más abajo. ¿Está? Eso sería Lovejoy. Sería ese nuevo tipo de personaje. Ese intermediario de alguna manera. Pregunta. El guardaespaldas. Sí. Puede ser, me recordé ahora por ahí no tiene mucho que ver, pero en Day Live, el que antes era uno de los vagabundos, digamos, que después aparece en la nave, que aparece de traje y todo. Sí, claro, sí. Sí, sé que está, sí. El que ascendió y totalmente, el Piojo resucitado, seguramente. Sí, totalmente, claro, por supuesto que es eso. Sí. Esto también es lo que nuestra sociedad, lo peor que crea esas relaciones, ese reflejo, digamos, del poder, ¿no? Ese reflejo que pueden tener a veces eso, que son generalmente a veces la gente más cruel de alguna forma, ¿no? Uno se descuida y un mozo de un restaurante de lujo trastabilla uno, es lo más cruel que hay, ¿no? Desde luego. Claro, esas son las relaciones de clase o relaciones de poder o relaciones vicarias que crea nuestra sociedad. Igualmente, aunque nos compadezcamos de ese tipo de personas, vamos a tener que aprender a tener cuidado con ellas. En las oficinas y las redacciones periodísticas abundan por demás. Por supuesto, nos presenta también que este tipo no es boludo, ¿no? Ve un signo. Eso es importante. Es un personaje que va a ser detestado a lo largo de todo el film, más o menos, y sobre todo en su última parte. Pero Cameron no lo presenta como un pelotudo. Es alguien que ve a su manera, ¿no? Ve lo superficial en todo caso, etcétera, etcétera. Pero sabe ver. O sabe ver lo que le conviene para mantener su puesto. Bueno, sigamos. Por favor. Obviamente, si se encarna la belleza, la rosa del paraíso y todo eso, es fácil ver la segunda historia de lo que está pasando, ¿no? O sea, ese tipo de belleza se puede comprar, vamos a Rose ahora como emblema de esta sociedad o de aquella sociedad, todavía no estaba tan repelentemente avanzada. Ese tipo de belleza, abrirme el corazón es lo bello al cual cierto tipo de clase social o cierto tipo de poder jamás va a poder acceder. Es la belleza, pero ese tipo de belleza jamás se va a poder comprar, ¿no? Se va a poder colgar con algo, ¿no? Robar algo a la realeza, ¿no? De alguna manera, que era un poder totalmente distinto al de la burguesía. De alguna forma es así. ¿Cómo puedo sostener eso? Bueno, si se dan una vuelta por Florencia o por Venecia, donde había bancos, pero no eran los bancos anglosajones, es evidente que los Medici dieron muchísimo a esa ciudad y a sus ciudadanos. Digamos, si nos damos una vuelta por Wall Street, no creo que sea lo mismo. Y ni aún hablar de Venecia, ¿no? Así que es otro tipo de cosas. La burguesía es un poder que verdaderamente... ¿Qué es lo burgués?
es aquello que desconoce lo bello. No es un problema económico solo, es un problema estético, como decía Baudelaire. Ahora tenemos que unir a Baudelaire y a Marx, ya que en algunas universidades y en algunas antologías lo han separado. Ya no es el momento de separarlos, ya es el momento de unirlos. Bien, estos films hacen eso precisamente, ¿no? Está la diferencia de clases, lo económico, pero está lo religioso, lo metafísico y la belleza. Si se pueden juntar esas cosas en una argamasa, en una forma política, aunque es una forma de política particular, lo que Junger llamaría una emboscadura, creo que la cosa se entendería o resistiríamos mejor, o tendríamos una mayor capacidad de libertad, ¿no? Y no estar separados por pequeños estamentos. Bien, sigamos un poco, por favor. Ahí está lo políticamente correcto. Ahora no se dice pobre, sino de casos limitados, ¿sí? Gente con diferentes, ¿cómo es? Potencialidades diferentes, todo eso. El otro día me corrigieron, no iba a decir el caso, entonces dije hermanastro. No, se dice hermano del mismo padre biológico. Digo, pero si digo eso no terminamos más de hablar. Como decía Borges, yo soy ciego, no vidente. Soy ciego, es eso. Entonces esa cosa, esa forma de tapar, ¿no es cierto?, escasos recursos, todo eso, es lo que hoy se llama progresismo. Que no decide absolutamente nada, pero ordena, ¿no? Es como el quiche de la política. Ordena, le pone un florerito, le pone una cosita, no cambia nada, cambia absolutamente nada, pero cambia el tipo de expresión con respecto a las cosas desagradables o trágicas. Pobreza, enfermedad, ¿no? Etcétera, locura, etcétera, etcétera. Con eso no se cambia absolutamente nada. Solo se le pone un adornito, ¿no? Se le pone una florcita a eso que verdaderamente somos. Bien, sigamos un poquito. Y la escena, la conexión es el arte. La conexión es el arte. Esos dibujos los hizo el mismo Cameron. Eso también es parte de la autoconciencia, cómo nos metemos cada vez más en el film, ¿no? O sea, cómo cada vez metemos más nuestra mano en el film. Y entonces es el conocimiento que otorga el arte, ese puente, ¿no? En realidad una de las cosas que más nos ha enseñado el cine contra el sistema, vamos a llamarlo así, es que lo peor que hace es que los iguales no se encuentren. No separa las clases, cosa que sí lo hace, por supuesto, sino que separa a los iguales, a los pares, aquellos que tienen que ser, que deberían conocerse de alguna manera. Es un gran separador, o sea que es un gran diablo, es un gran alegorista, es un gran separador. Y el cine o el arte, de cierta forma política, lo que quiere es volver a simbolizar, volver a unir, porque es el gran separador. El cine precisamente, o el arte en general, es la forma más grande, más notable, más visible de lograr esa posibilidad de unión. En realidad lo que le dice él, ¿no? Los lazos no son tan grandes, finalmente los podrá romper. Amor, ¿no? Y ella ahí regresa, ¿no? Ahí básicamente a sus prejuicios, ¿no? Que es una forma de hablar, tiene que hablar de determinada manera, ¿no? Los prejuicios inculcados en nosotros nos llevan a este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver un poco más. O sea, el capital, que además es Kiss, como el otro piensa que por comprar el diamante pertenece a los Luises de Francia, lleva a lo que resta de artesanía o de oficio o de profesión a ser corrompido. ¿Por qué? Porque sabe que ya no maneja nada. ¿Y cuál es el medio para hacer eso? La prensa, la publicidad, la noticia. Esto es lo que Heidegger llamaría la avidez de novedades. Así que él chantajea un poco al capital. Es como, ¿a qué chantajea? No le dice, yo solamente soy un pasajero, ¿no? Pero ¿qué está diciendo por otro lado? Yo soy el que maneja esto, yo soy el que puso la guita. Y el medio de unión, el medio que utiliza para eso es la prensa, la avidez de novedad. Y la avidez de novedades es el problema. La tenemos todos.
sometidos y no sometidos. La avidez de novedades es tal vez el arma más importante que utiliza el mundo moderno o la modernidad, que recordemos es algo importante, como lo he dicho, muchos ya saben, lo conocen, que cuando Baudelaire en 1860 acuña la palabra modernité, no es exaltatoria, no es triunfalista, dice, no va a describir algo bueno o algo positivo, va a describir algo negativo. Así que ser moderno es precisamente tener conciencia de esta situación desgarrada. No es adorar una tabla de logaritmos, ¿sí?, ni darse vuelta por una vidriera. Es tener conciencia de esta gran trampa que es la avidez de novedades. ¿Tá? El cine es, para nosotros, el gran truco, el gran gambito, el gran emboscado desde Griffith. ¿Por qué? Porque utilizó la avidez de novedades, desde Griffith, ¿no? Después el Technicolor, después los efectos especiales, ¿no? Fue creando una suerte de contra-avidez de novedades para decir algo totalmente diferente. Ese es el gran truco, o la gran salida, o la astucia de la razón, como diría Hegel. Su gran astucia fue utilizar aquello que caracteriza la modernidad, según Baudelaire, ¿no?, que es lo laxo, lo efímero, ¿no?, lo novedoso, para utilizarlo en su contra. Y así sucesivamente con este fin trabajó, y seguirá trabajando, pero trabajó en su momento con un montón de cosas novedosas, de duración y de eso. ¿Para qué? Para utilizarlo en contra. Es estando, entonces, repitamos lo anterior, estando muy metidos en el barco, como tal vez salgamos de él. Tomándolo por asalto, ayudando a que se hunda, o tal vez, haciendo que cambie su rumbo. Pero para que cambie su rumbo vamos a tener que alterar ciertas condiciones del manejo del barco. ¿Seguimos la próxima? Gracias.